Bueno, esperamos un minuto y ya empezamos. Hola a todos y a todas y gracias por estar ahí. Marlene, ¿tú estás? Sí, estoy. Ok, Marlene nos va a acompañar en la traducción para las personas que hablan en inglés. Marlene is going to help us with the translation for the people that understand the English. So, esperamos las 7 para que si se suma algunas personas más y vamos a empezar. So we wait until 7 so that the last people can join us and then we start. Ok, buenas tardes y a todos y a todas y gracias por estar aquí y por estar allí, del otro lado de la pantalla. Good afternoon to everybody. Thanks for being here and thanks for being over there on the other side of the screen. Un abrazo grande y seguramente hay personas que nos conocemos, hay colegas, hay amigos. Así que gracias por estar ahí. Un abrazo desde Residuo y desde nuestra isla. Big hug to everyone that's over there. Of course, some of you friends, colleagues, we already know, but for everyone, a big hug from here, from our island in the Residuo Teatro. Hoy presentamos Cartas desde las Islas. Today we present letters from the islands. Un documental que hemos estado tejiendo, hemos estado elaborando en estos días de confinamiento. A documentary that we have been weaving, that we have been elaborating in this time of confinement. Un proyecto que nació como respuesta a esa sensación de desequilibrio y desorientación que me imagino tuvimos todos en los primeros días. A project that appeared as a response to this feeling of imbalance and disorientation that I imagine all of us felt in the first days. Esta sensación que se transformó inmediatamente en un límite, en un obstáculo nuevo. This sensation that immediately transformed into a new limit, a new obstacle. Entonces trabajamos para transformar este obstáculo en una oportunidad, en un regalo. So we worked to transform this obstacle into an opportunity, into a gift. Y el primer instinto fue llamar a colegas, amigos, maestros y maestras y invocar, por otro lado, maestros y maestras que ya no están. Our first instinct was to call our friends, to call our colleagues, and mostly to call our masters, but also to call our masters that are no longer with us. Llamar, invocar, primero para no estar solos, ¿no? Para no sentirnos solos. Firstly, to call them, to invoke them, not to feel alone. Y llamar para compartir preguntas, para compartir dudas. And also to call them to share for questions, for doubts. Dudas sobre el rol del teatro, sobre el rol de nosotros como artistas en este momento. Doubts about the role of theater, doubts about ourselves as artists in this moment of time. Entonces escribí una carta pidiendo otra en cambio. So I wrote a letter and asked for another one in return. Y estoy, la verdad, muy agradecido de las respuestas que recibimos. And I am truly very thankful for the response that we got. Porque alrededor de esas palabras Because around these words encontramos el sentido del trabajo de grupo en ese momento. Because around these words we found the way, the sense for the work group in this moment. Entonces estuvimos trabajando a la distancia desde distintos países alrededor de esas palabras. So we have been working around these words from different points of the world in this moment. Fue un momento muy fuerte para el grupo, muy interesante. Quiero agradecer uno por uno todo el equipo que participó en el proyecto también, porque sé que estáis ahí mirando.
I want to. It was a very interesting, a very important part of our work as a group, to work like this. So I would like to thank every one of the people involved in this project. I know some of you are over there watching us. Burak Yilmaz desde Turquía y Marlene Aldeia, que está en este momento traduciendo desde Portugal. Burak Yilmaz from Turkey, and Marlene Aldeia, which is in this very moment translating. Christian Cronenberg, un actor de Dinamarca que pasó su confinamiento en Turquía. Iniesta, una actriz de Grecia que pasó su confinamiento en Francia. Christian Cronenberg, an actor from Denmark that spent his confinement in Ukraine. Iniesta from Greece that spent her confinement in France. Denis Lavi de Francia, Marta. Seguimos y con la pandemia y si la pandemia como horizonte en estos días o si los fascismos de ayer o los fascismos de mañana no querrán el teatro así como se había imaginado hace unos meses. And if the pandemic today or the fascisms of yesterday or of tomorrow will not want this theater as we imagined it a few months ago, inventamos otro. We will invent another one. Nos preparamos en estos tiempos para que el teatro, dentro de la sala, fuera de la sala, con el público a 1 metro, a 5 metros, vamos a inventar nuevos territorios posibles. We are prepared so that the theater, inside or outside the room, with the people close or at 5 meters of distance, we still do it. We are prepared to invent and reinvent new possible territories. Nuevos encuentros en vivo. New encounters live. Porque está claro que este medio no es el teatro. Because it's clear that this medium, it's not theater. Puede servir al teatro, puede alimentar el teatro, pero no es el teatro. It can feed the theater, it can help with theater, but it's not theater. El teatro se hace y sucede allí donde las presencias de por lo menos 2 seres humanos empiezan a contaminarse, empiezan a transformarse en el encuentro. The theater is done there. It happens there where the presence of at least 2 human beings start to contaminate themselves, start to transform themselves. Y con eso cerramos, así os dejo las palabras de los maestros y las maestras que aportaron al proyecto. With this we finish, and I would like to leave you with the words of the masters that shared with us. Antes de empezar, os invito a suscribir el canal porque en estos días vamos también a publicar las entrevistas de maestros y maestras que participaron en las ediciones de Territorios Teatrales Transitables. I subscribe the channel because in these days we are also going to share some interviews with masters that were participating in previous editions of our information encounters transitable theatrical territories. En la chat acabo de poner el enlace para el documental. In the chat, I just posted the link for the documentary. Os recomiendo de tomaros el tiempo de verlo con calma, ojalá con auriculares. I recommend you to take your time to see it calmly, maybe with headphones. Y por cierto, de compartirlo con amigos y colegas y de darnos un feedback, de darnos vuestros comentarios. And of course to share it with friends and colleagues, and mostly to send us your feedback, your commentaries. Así que nos despedimos dando las gracias una vez más a todos los maestros y maestras que han aportado al proyecto y a todo el equipo que ha hecho ese proyecto posible. So we say goodbye, and we mostly thank you for all the masters that send their share with us, and also to all the team members that made this project possible. Buena lectura de las cartas desde las islas. And a good reading of the letters from the islands.